El hombre que ves aquí cometió uno de los actos más atroces jamás registrados, usando la fe como excusa para manipular a miles de personas vulnerables. Te advierto que este video se pone cada vez más turbio. Es un iceberg sobre cómo ciertas figuras han instrumentalizado la fe para hacer cosas horribles. Todo comienza con hombres que simplemente buscan atención y dinero a costa de la fe de otros, hasta llegar a quien formó una comuna en medio de la jungla manipulando a sus seguidores. Y cuando vio que todo estaba por derrumbarse, obligó a sus fieles a tomar cianuro, llevando a cabo una autoeliminación masiva que acabó con familias enteras. Uno de los casos más extremos y desgarradores jamás registrados. La punta de este iceberg son las mega iglesias, caracterizadas por la presencia de una figura carismática al frente. Estos líderes suelen ser grandes oradores y transmiten sus sermones por televisión, en lo que se conoce como teleevangelismo. Pero estas misas televisadas no son las tradicionales. Aquí los televangelistas montan verdaderos espectáculos, momentos emotivos, mensajes motivadores que hacen al público aplaudir de pie, e incluso shows dignos de concierto con cables que los hacen volar por los aires mientras saludan a sus devotos. Y bueno, hasta aquí podrían ser personas un poco exageradas que les gusta la atención, pero no son tan simples. Es común que durante las misas televisadas los pastores presenten milagros como que están exorcizando a algún devoto ahí mismo, como que curaron a alguien de la ceguera o como que han logrado hacer que decenas de personas en silla de ruedas caminen. Pero la realidad de las cosas es que la mayoría de estos supuestos milagros están pactados con los pacientes, entre comillas, antes de que la misa inicie. Esto lo hacen para producir euforia entre la gente, pero también para algo más oscuro, generar credibilidad y de ahí aprovecharse de sus seguidores. ¿Y cómo se aprovechan? Mediante discursos para convencerlos de darles dinero. Pero son tan efectivos que mediante estos métodos los pastores han llegado a comprar jets privados. Así que vamos a ver estos casos. No hay un nombre exacto para estos discursos, pero a grandes rasgos podríamos denominarlos como evangelios de la prosperidad, y sostienen que la palabra de Dios dice que los creyentes deben de tener prosperidad financiera, bienestar físico y éxito material en esta vida. En el evangelio de la prosperidad a estas donaciones se les conoce como semillas, y se supone que entre más grande sea esta semilla, más grande va a ser la cosecha, es decir, el premio que Dios les dará por su donación. Este evangelio promueve valores individualistas y altamente materialistas, algo que sus líderes ejemplifican a la perfección, pues la mayoría se han vuelto ricos a través de este tipo de propaganda. Viajan en jets privados, tienen mansiones gigantescas, visten ropa muy costosa y se dan una vida llena de lujos. Lo increíble de todo esto es que ese tipo de vida es de conocimiento público, pero los creyentes, en lugar de sentirse engañados, ven a estas figuras y su estilo de vida como una prueba de que mandarle dinero a la iglesia o plantar esas semillas efectivamente funciona. Tomemos como ejemplo a Todd Kunz, uno de los telepredicadores más conocidos y líder de la iglesia Rock Wealth. Kunz, como muchos predicadores del evangelio de la prosperidad, sabe exactamente lo que hace, conoce a su audiencia, suele dirigirse a personas en situación de necesidad o crisis, sobre quienes desciende como un buitre, prometiéndoles bendiciones a cambio de sus últimos ahorros. Una de las víctimas de Todd Kunz fue Larry Fardet y su familia. En 2011 atravesaban una época de enfermedad y problemas financieros. En su desesperación y guiados por su fe cristiana, Larry donó los $600 que le quedaban en ese momento a Kunz, esperando un milagro que nunca llegó. Cuando las cosas en casa empeoraron, Larry le escribió a la iglesia, pero no hubo respuesta. Y mientras los creyentes de la iglesia atraviesan los peores momentos de sus vidas, los predicadores del evangelio de la prosperidad viven una vida llena de lujos. Kenneth Copeland es otro de los predicadores del evangelio de la prosperidad más famosos de Estados Unidos. Y él asegura que necesita su propio jet privado para poder esparcir el evangelio, porque si tuviera que viajar en aviones como el resto del mundo, perdería demasiado tiempo. Y aunque Kenneth Copeland asegure que solo utiliza los jets para cumplir con tareas relacionadas a la iglesia, esto es mentira. Kenneth y su esposa Gloria usan el jet para viajar a sus casas vacacionales, poniendo como excusa que los aviones convencionales están repletos de demonios. Bonnie Parker, seguidora de Kenneth Copeland, fue diagnosticada con cáncer y rechazó el tratamiento médico. En su lugar, donó todo su dinero a la iglesia, confiando en las promesas de sanación por fe. Influenciada por Gloria Copeland, quien afirmaba que la palabra de Dios curaba más que la quimioterapia, Bonnie creyó que su fe bastaba, pero no hubo milagro. Al no tratarse, Bonnie murió. ¿Pero por qué? ¿Por qué algunas personas lo hacen? ¿O por qué alguien que se está muriendo de hambre prefiere tirar su única moneda al pozo de los deseos antes que comprar pan? Cuando alguien atraviesa una situación de crisis, como una enfermedad grave, la pérdida de un empleo o la muerte de un ser muy querido, su mundo naturalmente se tambalea. En esos momentos de vulnerabilidad extrema, las personas buscamos respuestas, esperanza y una sensación de control, y los discursos fundamentados en fe de estos pastores pueden ofrecer todo eso. Mensajes como: Dios multiplicará lo que siembres, si das con fe serás sanado,
o la bendición está a punto de llegar, solo falta que confíes. El dolor, la desesperación y la angustia anulan el juicio y generan urgencia de alivio inmediato. Y si la medicina falla o es inalcanzable, pues la fe comienza a verse como algo lógico. Así que si un líder espiritual en quien se confía plenamente le asegura a una persona en esa situación que donar dinero es una muestra de fe que será recompensada, es comprensible que lo crea. Y a esto se suma el efecto de autoridad. Si el pastor aparece con traje en televisión, rodeado de gente agradecida y supuestamente capaz de hacer milagros, parece legítimo. Y claro, estas personas traen una propaganda gigante detrás, llena de mentiras, donde abundan falsos testimonios de gente que supuestamente curó su enfermedad o salió adelante gracias a las donaciones. Una tragedia en todo el sentido de la palabra. Ahora bajaremos un escalón más, el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo. A partir de ahora, los casos de perversión de la fe serán más que estafas por dinero o mentiras por atención. Ahora serán para ejercer control, para ejercer poder y para satisfacer deseos profundamente perturbadores. Te cuento la historia. La Iglesia de la Luz del Mundo se funda el 6 de abril del 1926 cuando Eusebio Joaquín González presuntamente recibe una revelación divina. En esta, Dios le encomienda devolverle la iglesia cristiana a su antigua gloria. Con este propósito, Eusebio y su esposa se mudan a Guadalajara, en donde establecen la Iglesia de la Luz del Mundo, una iglesia con la intención de restaurar la iglesia cristiana primitiva. Eusebio recibe instrucciones de Jesucristo de cambiarse el nombre a Aarón y en poco tiempo consiguen el apoyo de muchas personas de la comunidad, lo que hace que la congregación crezca rápidamente. Aarón se vuelve una figura respetada hasta tal punto de ser el sinónimo de Dios en la tierra, y por lo mismo sus mandatos o la legitimidad de su poder eran inestables. En las predicaciones hablaba de que Eusebio siempre oraba por los suyos y que gracias a él era que ellos tenían comida, salud y la salvación cuando todo terminara. O sea, un pase asegurado al cielo. Se convirtió en una celebridad, gritaban su nombre y sus seguidores se sentían felices al estar ante su presencia. Pero detrás del éxito de la iglesia se escondía una terrible oscuridad. En el 1935, cuando Eusebio ya era considerado una figura importante en su comunidad, el líder de la iglesia abusó carnalmente de una inocente de aproximadamente 11 llamada Guadalupe Avelar, a quien después amenazó para que no le diga a nadie lo sucedido. Aún así, la inocente se armó de valor y lo denunció. Pero su palabra no significó nada contra la de un líder religioso y Eusebio no enfrentó la justicia por su crimen. Ni siquiera se llevó a cabo una investigación, pero esto no significó que no hubiera consecuencias. A raíz del caso, Guadalupe quedó embarazada y en el 1936 nació su hijo Abel. Fue hasta tiempo después que Eusebio reconoció al niño como suyo y lo registró con su apellido. A pesar de las acusaciones que mancharon el nombre de su líder, la iglesia siguió creciendo y los crímenes de Eusebio fueron tapados por las autoridades. Seguro te estarás preguntando por qué el gobierno escondió los trapos sucios de Eusebio. Y bueno, en pocas palabras, es porque les convino. Eusebio tenía una gran influencia a nivel local. Si él les decía a sus seguidores que votaran por un candidato, es seguro que lo iban a hacer. Y los políticos se aprovechaban de esto para mantenerse en el poder. En el 1964, Eusebio murió totalmente impune y su hijo Samuel Joaquín Flores fue nombrado el nuevo apóstol. O sea, el cargo más alto dentro de la organización, al que se considera elegido por el mandato de Dios. Por lo que, como ya te mencioné antes, se convierten en Dios en la tierra. Regresando a la historia, durante su mandato sobre la iglesia, Samuel se enfocó en su expansión utilizando varias herramientas, entre ellas la estrategia misionera para llegar a otros países y la telepredicación. La iglesia floreció, se expandió a decenas de países, la colonia en donde vivían los fieles comenzó a gozar de nuevas escuelas y hospitales, y además construyeron el templo principal en Guadalajara, mismo que, por cierto, estuvo financiado con las donaciones de todos los creyentes y que hasta la punta de la construcción tiene talladas las figuras de Eusebio y de su hijo. Sin embargo, en el 1997, un fuerte escándalo impactó a la Iglesia de la Luz del Mundo. En ese año, la iglesia recibió la atención de todo México cuando se enfrentó a una serie de acusaciones de abuso carnal en contra de Samuel Joaquín. Ese año, un reportaje realizado por Detrás de las Noticias presentó las historias de un grupo de mujeres que habló sobre sus experiencias carnales con el apóstol. En el reportaje comentaron que el líder tenía cierto modus operandi con las chicas. Cuando eran él las elegía para que les sirvieran en su casa de descanso en Los Ángeles, algo que le podía parecer un sueño a estas personas, pues recordemos que todos en la iglesia soñaban con poder hablar o interactuar de cerca con este hombre. Al principio solo era para cocinarles o servirles de comer a él y a su familia, o hacer ciertos shows de teatro para que se relajara, pero de entre algunas de estas chicas seleccionaba a un grupo aún más pequeño, el grupo privado. Una vez elegidas, mujeres ayudantes del apóstol las preparaban para seguir todas las órdenes del líder, incluyendo, desafortunadamente, las de naturaleza carnal. Recordemos que estamos hablando de chicas de 14 o 15, cuando mucho. Parte de esta preparación consistía en decirle a las víctimas que habían sido bendecidas al ser elegidas para servir al apóstol en todo, y que esto es una bendición que no deben compartir con nadie más, así que tenían que guardar el secreto. A pesar de seguir todos los pasos al momento de hacer su denuncia, el gobierno no levantó ni un solo dedo para darle seguimiento a su caso, y la Dirección General de Asuntos Religiosos hizo caso omiso a las denuncias de
9 exmiembros de la Luz del Mundo. Cuando vieron que el gobierno no tomaría acción en contra del apóstol, un grupo organizó una protesta afuera de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, pero esto tampoco funcionó. Samuel Joaquín Flores les dijo a sus seguidores que lo que estaban diciendo sobre él eran mentiras y que oraran para que le quitaran de encima a esos hombres perversos que buscaban ensuciar su nombre. Lo más triste de todo fue que incluso las familias de algunos de los denunciantes se pusieron del lado de Samuel y tacharon a sus propios familiares de mentirosos. Al final, Samuel salió impune y, al igual que su padre, no enfrentó consecuencias por sus crímenes. Después de todo, el poder, los recursos económicos y los nexos políticos de la iglesia protegen a sus líderes de la justicia. Tras 50 años como líder, Samuel falleció en 2014 y dejó el cargo de apóstol a su hijo, Nazón Joaquín García. Tal vez te suene su nombre por las polémicas que lo rodean. Si no, aquí va un resumen. Nazón creció como un príncipe. Casas en todo el mundo, autos de lujo y privilegios financiados por los diezmos de los fieles. Buena parte del dinero iba directamente a la familia del fundador. Esa vida lo llevó a creer que cualquier cosa que deseara debía cumplirse, y con poder absoluto, eso se vuelve peligroso. En el 2014 asumió liderazgo y fortaleció su influencia con una plataforma digital que atrajo más fieles. Luego fundó Berea Internacional, una empresa de medios que mostraba a la iglesia como él quería que se viera. Sabía que la percepción podía más que la verdad. Con Berea Visión transmitía sus giras, misas y la vida de los fieles. O mejor dicho, la versión que él quería mostrar. Porque detrás de esas cámaras la historia era muy diferente. Entre los excesos de Nazón se encontraban también aquellos de índole carnal, y el apóstol utilizó su poder en la iglesia para conseguir lo que quería. Nazón tenía un grupo de incondicionales a las que les encargaba conseguir y jovencitas para satisfacer sus deseos más depravados. Además de orquestar encuentros con estas jóvenes, Nazón también grababa algunos de estos encuentros y a algunas de ellas les exigió fotografías subidas de tono. Todas las fotografías y videos las guardó. Recuerda esto porque va a ser importante más adelante. Pero mientras estos actos ocurrían detrás de puertas cerradas, el mundo ignoraba las súplicas de tantas mujeres, a tal grado que el 15 de mayo del 2019 le rindieron un homenaje a Nazón por su cumpleaños número 50 en el Palacio de Bellas Artes. Esto fue un paso muy importante para el apóstol, pues un evento de este calibre significó la aceptación social de su lugar como líder de la iglesia. Lo que Nazón no sabía era que una de sus víctimas, llamada Xochitl Martín, se había estado poniendo en contacto con la Fiscalía de Estados Unidos para meter una demanda en contra del apóstol. Xochitl les dio toda la información que necesitaban, pero lo más importante que les dijo fue que guardaba no por de inocentes en su iPad y en su computadora, y que todo esto lo podían encontrar en su maletín. 2 semanas después de su gran celebración en el Palacio de Bellas Artes, Nazón Joaquín García fue arrestado el 3 de junio del 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles. Se le acusa de 23 casos relacionados con abuso de menores, producción, distribución y posesión de no por. Hoy en día sigue tras las rejas y no va a salir en mucho tiempo. Aún con todas las pruebas en su contra, algunos miembros de la iglesia defendieron fielmente a su apóstol. Decían que el apóstol era alguien que había demostrado con sus acciones ser una persona íntegra e inocente. Su fe los cegaba la verdad. Junto a Nazón arrestaron también a 2 mujeres que fueron sus cómplices. Ellas eran las encargadas de contactar a las y básicamente manipular poco a poco a la víctima para que confiara en su abusador, lo que hacía mucho más difícil que se dieran cuenta de que lo que estaban viviendo estaba mal. Después de ser arrestada, una de estas mujeres le contó todo a su esposo y le confesó que esto había sucedido desde el principio. Y por principio se refiere al principio de todo, desde que Eusebio era el líder. Ella misma pasó por los de Samuel y luego de Nazón. Fue así como terminó trabajando para él. La corrupción perversa que recurrió a la iglesia de la Luz del Mundo empezó con su creación. Estos 3 líderes tenían a sus grupos de niños para satisfacer sus deseos carnales. Y cuando estas jóvenes se casaban, eran reemplazadas por sus hijas y luego por sus nietas. Era un que atravesaba generaciones y que por mucho tiempo se ocultó por las personas en el poder. Estamos a punto de abordar el penúltimo escalón del iceberg. En el anterior ya vimos hasta dónde se puede instrumentalizar la fe y creencias para aprovecharse de otros inocentes. Pero dentro de lo horrible de estas acciones, los creyentes de la Luz del Mundo podían hacer una vida relativamente normal. Sin embargo, el escalón que estamos por ver va un paso más allá, pues pasa de ser una organización religiosa a una secta que termina por consumir a sus devotos, la Iglesia del Palmar de Troya. Todo comienza el 30 de marzo de 1968, cuando 4 salen a recoger flores y aseguran haber visto a la Virgen en una finca llamada La Alcaparrosa, cerca del municipio del Palmar de Troya, en Sevilla. Tras la noticia, miles de personas acuden al lugar con la esperanza de vivir una experiencia similar. Entre ellos se encuentra Clemente Domínguez, un empleado de seguros cuya vida cambia por completo al visitar la finca. Clemente empieza a tener visiones con tono apocalíptico y pronto desarrolla estigmas en manos y torso. Esto atrae seguidores que lo ven como un hombre tocado por lo divino. Con el tiempo,
nuevo, Clemente y su amigo Manuel Alonso Corral toman control del lugar. Atraen a cientos de devotos, en su mayoría personas mayores muy católicas, que comienzan a donar dinero creyendo que así se ganarían el cielo. Con esas donaciones compran la finca y construyen una basílica ostentosa. En 1978, tras la muerte del Papa Pablo VI, Clemente se autoproclama papa bajo el nombre de Gregorio XVII. Asegura que Cristo y los apóstoles se le aparecieron y lo nombraron nuevo líder de la iglesia, afirmando que los cardenales del próximo cónclave eran comunistas, masones y ateos. La comunidad palmariana lo acepta como nuevo papa y declara al Palmar de Troya como el nuevo Vaticano. Ese mismo año, Clemente deja claro el rumbo que tomará su iglesia, santificando a personajes profundamente polémicos, entre ellos a Francisco Franco, el dictador que gobernó España con mano dura durante casi 40 años, lo que muestra una fuerte carga ideológica y política detrás de sus proclamaciones religiosas. Además, Clemente manda construir un muro alrededor de la basílica, que hasta entonces había sido un lugar abierto al público. A partir de ahí, la exclusividad y el aislamiento se vuelven parte esencial de la iglesia, revelando su intención de separarse del resto del mundo. A través de las décadas, el Palmar de Troya ha sufrido varias controversias. En la década de los 80 comenzaron a surgir rumores de que el Papa Clemente y sus sacerdotes despilfarran el dinero de la iglesia en alcohol y fiestas. En los 90 se acusó a Clemente de sacerdotes, monjas y unos jóvenes de la iglesia. Ante esto, Clemente acepta que es verdad y pide perdón, pero no sufre ninguna consecuencia por sus actos. Clemente continúa como papa hasta su muerte en el 2005 y es reemplazado por Manuel Alonso, quien se convierte en papa del Palmar de Troya con el nombre de Pedro II. Pero este comienza a imponer reglas cada vez más rígidas, como control sobre la vestimenta de sus miembros. Junto con las reglas sobre la vestimenta, la iglesia implementa medidas que los aíslan cada vez más del mundo exterior. No pueden ver la televisión o leer el periódico y deben asistir a largas misas que se llevan a cabo a diario y más de una vez al día. Manuel Alonso fallece en el 2011 y entra el nuevo papa, el padre Sergio María, quien toma el nombre de Gregorio XVIII, quien refuerza las reglas y las hace aún más severas. Ahora implementa que los miembros de la iglesia ya no tienen permitido ni siquiera dirigirle la mirada a las personas del exterior. Ahora, casi toda la información que se sabe sobre esta organización es gracias a un creador de contenido llamado Tamayo, quien literalmente se infiltró detrás de las murallas del Palmar fingiendo estar interesado en entrar a la iglesia, mintiendo sobre eso y sobre que tenía mucho dinero. Los reclutadores, al notar que podía ser alguien que les podría donar mucho dinero, le abrió las puertas del Palmar de par en par, y Tamayo grabó una serie de videos con cámara escondida al respecto. Te recomiendo muchísimo que los veas porque están impresionantes, y si no quieres buscarlos te dejaré un link en la descripción. El documental y labor periodístico de Tamayo reveló algunas cosas muy extrañas, las cuales ayudan a explicar cómo es que Clemente logró ejercer un control tan fuerte sobre la congregación a través del condicionamiento de los miembros, casi como si de una secta se tratase. Los miembros de la iglesia palmariana defienden que no es una secta, pero para poder entender si sí lo es o no, primero tenemos que ver a rasgos generales qué define a una secta, qué es la diferencia de una religión, y después contaremos lo que Tamayo encontró en el Palmar para así darnos cuenta si el Palmar de Troya es una secta o solo un grupo de gente muy devota. La palabra secta viene de sector o sección y se usa para describir a un grupo religioso o ideológico cerrado que se separa de una doctrina mayoritaria y genera una fuerte dependencia emocional y psicológica en sus miembros. El experto Steven Hassan definió un modelo al que nombró BITE, que enlista una serie de tácticas de control usadas por cultos coercitivos. Según Hassan, las sectas imponen 4 tipos de control sobre sus miembros. Primero tenemos el control de la conducta. Esto significa que la secta dicta la vida privada de los adeptos, regulando con quién pueden relacionarse, cuándo y cómo deben comer, vestir, dormir o incluso tener intimidad. A menudo mantienen a los miembros ocupados la mayor parte del tiempo en actividades del grupo, rituales, proselitismo, sesiones de estudio, etc., reduciendo así su tiempo a solas o con el exterior. El segundo es el control de la información, o sea que limitan drásticamente el acceso a información externa independiente. Los líderes censuran o prohíben libros, medios de comunicación o contactos que critiquen al grupo. Sumado a esto, al adepto se le alimenta principalmente con la propaganda interna y versiones distorsionadas de la realidad que refuerzan la doctrina. En tercer lugar, tenemos al control del pensamiento. Aquí la secta inculca una nueva forma de pensar absolutista y dogmática. Y por último, tenemos el control de las emociones. Básicamente, el grupo manipula las emociones mediante culpa, miedo y exaltación. Por un lado, se bombardea al adepto con sentimientos de culpa y miedo al castigo o a peligros externos para mantenerlo sometido. Por otro lado, se crean picos de euforia colectiva a través de cánticos, danzas, revelaciones que el adepto llega a asociar únicamente con la pertenencia al grupo. Con eso claro, veamos lo que encontró Tamayo. Durante el proceso de captación, la iglesia palmariana le dice a los interesados que deben retirarse un poco del mundo, pero no lo plantean como algo negativo, sino como algo necesario, porque el mundo, según ellos, está podrido. Unirse a la congregación es supuestamente su única salvación. El condicionamiento también se
se nota en su credo y catecismo. Las creencias moldean la vida espiritual y la forma en que sus miembros entienden el mundo. Por eso desarrollan una actitud completamente sumisa hacia la organización. El catecismo dice, por ejemplo, cito, reconozco al Papa con todos sus derechos y prerrogativas y me someto a él con filial respeto y veneración. Cierro cita. Y también, abro cita, confieso que quien no se someta a la autoridad del Papa está fuera de la iglesia. Cierro cita. Ahora, podría pensarse que si la vida dentro de esa estructura es tan restrictiva, ser expulsado sería una forma de liberación, pero no es tan simple. En esta iglesia, si alguien se va o es echado, sus familiares que siguen dentro tienen prohibido hablarle. Si lo hacen, también ellos serán expulsados. Así que salir significa literalmente quedarse sin las personas que más amas. Y esto es una táctica de coerción clásica en los grupos sectarios. La iglesia prohíbe el uso de anticonceptivos y también la abstinencia dentro del matrimonio con el objetivo de obligar a las parejas a tener hijos como forma de crecimiento interno, o sea, control de tu vida personal. Además, se les tiene prohibido consumir televisión, ver películas y entrar a internet, o sea, un aislamiento total para que la única información provenga de la misma estructura. Y hay otro método de control todavía más agresivo. En el documental El Palmar de Troya, varios testimonios denuncian a carnales dentro de la iglesia. Según uno de los psicólogos que aparece, estos actos son parte de un sistema de condicionamiento y control mental. En un entorno que anula por completo la voluntad de las personas, hablar de consentimiento simplemente no tiene sentido. Entonces, como nos pudimos dar cuenta, la iglesia palmariana parece una secta en toda regla. ¿Pero por qué? Porque si la vida es tan difícil dentro de este tipo de instituciones, la gente elige voluntariamente entrar en ellas. Bueno, esta es una pregunta que intentaremos responder con el nivel más profundo del iceberg. Llegamos al fondo del iceberg, donde se encuentra uno de los casos más escalofriantes sobre cómo la fe puede ser instrumentalizada para manipular ideológicamente a las personas y llevarlas a cometer actos atroces. Es momento de hablar de Jim Jones, el fundador y líder de la secta Templo del Pueblo, y que terminó con la autobaja colectiva de cientos de hombres, mujeres y niños. Antes de adentrarnos en el caso, necesitamos conocer dos cosas: la infancia de Jim y el contexto histórico. Desde la infancia del chico, las cosas ya eran algo perturbadoras. Testimonios de amigos de la infancia y vecinos cuentan que era un chico obsesionado con la religión y con los temas de la muerte. Jugaba a orquestar funerales a animales del campo, y un testimonio cuenta que uno de sus hermanos lo vio quitarle la vida a un gato con un cuchillo. Su padre era alcohólico y creció en soledad, al menos hasta que encontró una comunidad en una iglesia, donde vio cómo el pastor era casi una figura paterna para sus seguidores, admirado y respetado, así que aprendió el oficio y se volvió un excelente orador. Cuando llegó a este punto, Estados Unidos estaba pasando por una época bastante peculiar. Nos encontramos alrededor de 1955, y aunque en Estados Unidos ya había sido abolida hacía muchos años, la seguía siendo común, especialmente en el sur. Aún existían leyes como Jim Crow que legalizaban la en escuelas, baños, restaurantes, transportes, cines y hasta hospitales. E incluso seguían ocurriendo eventos terribles como el famoso caso de Rosa Parks, una mujer que fue arrestada por no cederle el asiento al autobús a un hombre blanco. Por estos motivos, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos fue tomando cada vez más fuerza. Y con razón, históricamente había sido un grupo secreto y excluido. Bajo todas estas circunstancias y con 25 años en Indiana, o sea, el sur de los Estados Unidos, Jim Jones funda la primera iglesia realmente integrada del país y la bautiza como el Templo del Pueblo. La noticia de una iglesia en donde todas las personas son bienvenidas sin importar el color de su piel es algo que emociona a la comunidad afroamericana. Se sienten aceptados, tomados en cuenta, y pronto los miembros del templo incrementan. En el templo, las personas afroamericanas encuentran un lugar en donde son tratados con amor y dignidad. Los valores en los que se erige la iglesia son la igualdad y la solidaridad, pero como pronto vas a ver, esto no es más que una fachada que esconde algo perverso. La iglesia crece cada vez más y para 1972 Jim se da cuenta de que necesitan una nueva sede, por lo que mueve la congregación a San Francisco, convenciendo a algunas personas incluso de vender sus casas para darle el dinero a la iglesia y así poder hacer crecer el proyecto. Al llegar a la ciudad con este mensaje de amor e igualdad, el Templo del Pueblo se vuelve muy popular entre las personas que sienten que nunca encajaron en la sociedad, y este grupo crece muy rápido. Además, frecuentemente dona a varias causas sociales, por lo que gana influencia también en la política local, así como legitimidad ante los ojos del público. Para conseguir más seguidores, renta varios autobuses y se va de gira a diferentes escenarios en donde predica acompañado de una banda que hace todo más emocionante. Por momentos parece más un festival de música que una misa. Y claro, como en todo concierto, no puede faltar la mercancía con su rostro, la cual promete que cura todo tipo de aflicciones. Con esto recauda una gran suma de dinero y con la gira consigue atraer a muchísima más gente al templo. Su carisma y manera de hablar también jugaban un rol importante, pues era un gran orador y la manera en la que se dirigía a sus seguidores era única. Los testimonios cuentan que te hacía sentir especial, te hacía sentir
sentir querido y que hasta tenía ciertas frases como: si me ves como tu amigo, seré tu amigo. Si me ves como tu padre, seré tu padre. Y si me ves como tu Dios, seré tu Dios. Toda esta comunidad, la música, los aplausos y los discursos emocionales les daba a cada uno de los miembros un sentido de pertenencia y les hacía sentir que tenían un propósito ahí dentro, como si su vida sirviera para algo más grande que ellos mismos. Tan solo escuchen lo que le dice a un miembro durante una misa en medio de las lágrimas. Abro cita: mira mi rostro, te amo. La gente te ama y Cristo te ama. Cierro cita. Y a ver, aquí quiero hacer una pausa porque creo que si has prestado atención habrás notado un patrón que puede ayudar a explicar por qué las personas caen en este tipo de cosas. Comúnmente la gente que ingresa a estos grupos son, como en el caso de los televangelistas o en el de Jones, son gente en estados muy vulnerables. Personas que han sufrido falta de afecto en la familia, que se sienten inseguras, solitarias o con una autoestima muy baja. Tienden a buscar aceptación y amor que no han encontrado en otros lugares. Y una secta les brinda esto, tal y como vimos en el video de la misa con Jones. Y ese perfil también puede venir de gente que está pasando por crisis personales, gente que está buscando un sentido de identidad o que viene de entornos familiares disfuncionales. En ese sentido, las sectas suelen aprovecharse de estas carencias emocionales y prometen al adepto un hogar o una familia sustitutiva que suple esas necesidades no satisfechas. Por eso la iglesia de Jones creció tan rápido, porque las condiciones de por las que pasaba Estados Unidos, sumado a un muy buen discurso, fue la combinación perfecta para que poco a poco mucha gente vulnerable terminara ahí adentro. Estos factores no actúan de forma aislada, sino que a menudo se combinan en la historia personal del adepto. Obviamente, al inicio es todo bueno: amor, pertenencia y un círculo que te acepta y te entiende. Pero poco a poco esto se va transformando en control y abuso. También en sus misas comenzaba a hacer milagros, como el ya clásico hacer que una señorita que había vivido en silla de ruedas consiguiera levantarse, y en el momento que lo consigue, toda la misa se vuelve loca. Mírala, hasta consigue correr. Pero bueno, tiempo después, uno de los testigos contó que se enteró de que esta mujer era una de las secretarias de Jim, así que ya te podías ir dando una idea de por dónde iba todo esto. No obstante, el discurso comenzó a tornarse un poco extraño, pues Jones empezó a decir que no existía un cielo o paraíso como tal, sino que si querían uno, debían construirlo aquí en la tierra. Entre las enseñanzas del templo del pueblo estaba la idea de que las posesiones materiales los convertían en esclavos del sistema y que la única forma de ser verdaderamente libres era renunciando a todas sus pertenencias. Entonces, ¿qué hacían con sus cosas? Pues las donaban al templo del pueblo. Y me refiero a todo, desde su ropa hasta sus casas y todos sus ahorros. Todo terminaba en manos de Jim Jones. Otra de las características del culto de Jim era el aislamiento. Los miembros se separaban cada vez más de la influencia del mundo exterior, convencidos de que todos estaban en su contra y planeaban su destrucción. Por ejemplo, Jim les decía que el gobierno estadounidense estaba planeando enviar a todas las personas afroamericanas a campos de concentración y que solamente él podía protegerlos. De esta manera, Jim creó una separación entre el nosotros y ellos. Para el templo, la congregación era el nosotros y todo el que no pertenecía al culto era el otro, un enemigo. Mientras los miembros del templo se multiplicaban, Marshall Kilduff, un periodista de San Francisco que estaba haciendo un reportaje sobre el templo del pueblo, comenzó a notar varias cosas extrañas sobre este grupo. Buscando respuestas, Marshall entrevistó a varios miembros del templo, pero todos le dieron la misma respuesta: el templo del pueblo es su vida y Jim Jones es el hombre que los guiará a la felicidad. Viendo que todos repetían únicamente cosas positivas, Marshall buscó a personas que hubieran abandonado el templo para tener una imagen más objetiva de la situación. Lo que encontró le heló la sangre. Los 3 ex miembros con los que logró hablar le dijeron que Jim Jones escondía un insaciable deseo de poder y que el templo era el medio a través del cual lo conseguía. Además, le advirtieron que el templo del pueblo tenía muchos rasgos sectarios. También obtuvo información de que Jim les exigía a sus seguidores que renunciaran a su individualidad como personas, ya que debían obedecer todas sus órdenes sin cuestionarlo. Otra cosa de la que se dio cuenta Marshall fue que Jim había comenzado a usar sustancias, que había tenido encuentros carnales con hombres y mujeres de su congregación e incluso que había estado en la cárcel por exhibicionismo, pero había logrado que todo esto se mantuviera oculto. Esta información era oro para Marshall, quien estaba a punto de publicar la nota que desenmascaría toda la farsa de Jones. El problema fue que algunas personas cercanas a Jones se enteraron de esto y le advirtieron lo que se avecinaba. Así que para evitar perder su influencia, poder y seguidores, Jim decidió irse de California. Jim ya había previsto esto desde hace años, por lo que en 1973 mandó construir un asentamiento en Guyana, un país de Sudamérica. A este lugar lo nombró Jonestown, un pueblo independiente de cualquier gobierno y autosustentado gracias a la agricultura. Sus seguidores conocían este lugar como la Tierra Prometida, ese paraíso que Jim había propuesto construir desde tiempo atrás. Más de 1000 miembros
miembros del culto se trasladaron a Jonestown y desde ahí le mandaban cartas a sus familiares diciéndoles que nunca habían estado tan felices. Pero tanto positivismo les resultó extraño a las familias, por lo que se asustaron y acudieron a las autoridades con el objetivo de que investigaran si sus seres queridos estaban en Guyana en contra de su voluntad. El 14 de noviembre de 1978, Leo Ryan, un congresista de San Mateo, acompañado de un grupo de reporteros y familiares preocupados, viajó a Guyana para ver que todo estuviera en orden. Cuando llegaron al pueblo, los miembros les dieron un recorrido mientras repetían una y otra vez, como si se hubieran memorizado los diálogos, lo mucho que amaban Jonestown. Decían que no desearían por nada del mundo dejar el lugar, pero la verdad era que, aunque quisieran hacerlo, no podían. Se hallaban completamente aislados del resto del mundo sin escapatoria alguna. Esa noche hubo una fiesta y el grupo por fin vio a Jim Jones entre la gente. Aunque había música y las personas bailaban, era evidente que algo andaba mal. Esto se confirmó cuando un hombre se acercó a uno de los reporteros y le entregó una nota que decía simplemente: sácanos de Jonestown. Al día siguiente, el congresista se retiró de Jonestown junto con algunos de los miembros que declararon no estar felices en ese lugar. Al principio, Jim mostró indiferencia hacia estas personas, pero antes de que el avión pudiera despegar, cambió de opinión. Mientras el grupo abordaba las avionetas para partir a Estados Unidos, un tractor emergió de la jungla y miembros del culto comenzaron a disparar contra ellos. El ataque terminó con la vida de 5 personas, incluido el congresista. Cuando la capital de Guyana recibió la noticia del atentado, el gobierno organizó una operación militar para atrapar a los responsables. Mientras tanto, Jim ya sabía que ese sería el final del templo del pueblo. De hecho, lo sabía desde antes de que el congresista llegara de visita. Así que, en lugar de permitir que sus seguidores se fueran libres, sus tendencias narcisistas no le permitieron aceptar la derrota. Si ese era su fin, se llevaría a todos con él. Después de haber eliminado al congresista, puso su plan en marcha. Con la ayuda de su doctor, preparó una bebida envenenada con cianuro. Cuando la mezcla estuvo lista, Jim convocó a todos a una junta en el pabellón y les dio un discurso en el que los incitó a participar en una autoeliminación revolucionaria. Les dijo que el congresista estaba muerto y que por lo tanto pronto vendrían a bombardear el pueblo, que era su decisión cómo querían irse de este mundo. Después llegaron los miembros en el tractor y se colocaron rodeando el pabellón, armados y listos para atacar. Básicamente, morirían por veneno o por arma de fuego. Uno a uno, los miembros se acercaron, tomaron el veneno y esperaron a que la muerte los alcanzara. Como consecuencia, cuando los soldados de Guyana llegaron en helicópteros, se encontraron con una escena devastadora. Estaban preparados para un enfrentamiento, pero en su lugar hallaron los cuerpos sin vida de 913 seres humanos que habían creído en las mentiras de un hombre que usó su vulnerabilidad y su fe para satisfacer su hambre de poder. Había mujeres, bebés, adolescentes, familias enteras, mundos enteros destruidos por un solo hombre. Los ataúdes tuvieron que llegar por decenas para poder recoger a todos los cuerpos y llevarlos de regreso a los Estados Unidos. Es fácil pensar que eso nunca nos va a pasar a nosotros, porque sí, los casos que vimos son extremos y suenan lejanos, pero los cultos no han desaparecido, solo han cambiado de forma. Hoy ya no siempre son templos con líderes vestidos de blanco. Hoy pueden estar en línea, en Instagram, en YouTube o en grupos de WhatsApp. Tal vez ya no prometan salvación eterna, sino cosas como tu mejor versión, sanar tu energía o despertar espiritual. Usan un lenguaje moderno y emocional con soluciones rápidas a problemas complejos, pero el mecanismo es el mismo. Te aíslan, hacen que dudes de ti, dividen el mundo entre despiertos y dormidos y te hacen depender cada vez más del grupo o del líder. Por eso no hay que bajar la guardia. Nadie entra a una secta sabiendo que lo está haciendo. Muchas veces empieza como una búsqueda legítima de ayuda o de sentido y termina siendo una trampa disfrazada de bienestar. Así que entender cómo operan estas dinámicas, incluso en sus formas más sutiles, me parece una de las mejores maneras de protegernos. Y para cerrar el video, me gustaría dejar un pequeño mensaje sobre la fe. Esta puede ser una de las fuerzas más poderosas que existen. A veces es lo único que nos sostiene cuando todo lo demás parece caerse. Pero creo que la fe, cuando es auténtica, es personal, nace desde adentro. No creo que necesite uniformes, jerarquías ni mandatos para existir. Es tuya, no de un líder, no de una organización, no de quien te diga que tiene la verdad absoluta. Yo no creo que nadie deba decirte en qué creer, cómo vestirte, qué pensar o cómo vivir tu espiritualidad, porque yo no creo que la fe se imponga, sino que se siente, se cultiva y sobre todo se respeta.